El balón cruza la mitad de la cancha. Damian Lillard retrocede, paso atrás, y triple. Es el tipo de jugada que parece inevitable, como si ya estuviera escrita antes de que el balón toque la red. Son esos momentos que cambian el rumbo de un partido en apenas un par de segundos y que hacen que todo un pabellón se levante de sus asientos. Pero lo verdaderamente interesante es que en Milwaukee ya no se trata de un solo hombre cargando con todo el peso ofensivo. Ya no depende únicamente del talento de una estrella aislada. Ahora hablamos de una combinación que muy pocas veces se ha visto en la historia de la NBA, dos superestrellas en plenitud, con estilos completamente distintos pero que encajan como piezas de un rompecabezas. Una dupla diseñada para que lo mejor de cada uno se potencie y, alrededor de ellos, un plantel trabajado para dar equilibrio, defensa y tiro exterior. Lo curioso es que, a pesar de este potencial, los Bucks han pasado sorprendentemente desapercibidos durante el último verano, mientras los focos estaban puestos en traspasos mediáticos y en los movimientos de mercados de equipos como los Celtics. Los Knicks o los Lakers. Milwaukee eligió el silencio. Sin hacer ruido, sin buscar titulares, dedicaron la pretemporada a ajustar su fórmula, puliendo detalles que pueden marcar la diferencia cuando llegue la hora de la verdad. Y eso nos lleva a la gran pregunta: ¿estamos subestimando a los Bucks? Porque si todo encaja, este equipo tiene lo necesario para volver a dominar el este. Hoy vamos a descubrir 5 razones por las que Milwaukee puede convertirse en la gran amenaza de la temporada 2025. 5 claves que explican por qué podrían superar a Boston y, más importante todavía, por qué tienen la capacidad real de volver a levantar el trofeo Larry O'Brien. Razón 1. La conexión entre Giannis y Lillard. La primera razón es la más evidente, pero también la más letal: la conexión entre Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard. Cuando se anunció su unión, algunos lo vieron como un experimento arriesgado. Dos estilos tan distintos, dos personalidades fuertes, un ajuste que no estaba garantizado. Pero, en la práctica, lo que hemos visto hasta ahora apunta a que esta dupla puede convertirse en una de las combinaciones más temidas que la NBA haya presenciado en la última década. El arma principal es un pick and roll que no se parece al de ninguna otra pareja en la liga. Giannis, con su físico descomunal y agresividad al atacar el aro, es prácticamente imparable cuando toma velocidad. Ningún defensor, ni siquiera los más fuertes, logra detenerlo sin arriesgar una falta. Y al mismo tiempo, Lillard aporta un rango de tiro que se extiende varios pasos detrás de la línea de 3. No necesita mucho espacio para lanzar. Y cualquier duda o segundo extra de la defensa puede transformarse en 3 puntos automáticos. El dilema es claro y cruel para los rivales. Si se concentran en frenar a Giannis en la pintura, Lillard quedará libre en el perímetro. Si, por el contrario, saltan a presionar al base en el bloqueo, el griego tendrá una autopista despejada hacia el aro. En ambos escenarios, Milwaukee gana. Es una ecuación sin solución sencilla, un rompecabezas que obliga a las defensas a elegir siempre el mal menor. Y lo más fascinante es que esta conexión todavía está en proceso de construcción. Apenas llevan una temporada compartiendo cancha, y aún así ya han dejado destellos de lo que pueden llegar a ser. No han alcanzado todavía todo su potencial, y si logran desarrollar siquiera la mitad de la química que Giannis construyó durante años con Chris Middleton, los Bucks tendrán en sus manos un recurso imposible de contrarrestar para la mayoría de los equipos. Por su parte, Giannis sigue demostrando que está en la élite absoluta del baloncesto mundial. La temporada pasada firmó cifras históricas: más de 30 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias con un 60% de acierto en tiros de campo. Solo un hombre en toda la historia de la NBA había logrado algo parecido: Wilt Chamberlain. Eso confirma que el griego no solo se mantiene en lo más alto, sino que sigue expandiendo los límites de lo que un jugador de su tamaño puede hacer. Y ahora, con Lillard a su lado, esas estadísticas pueden volverse aún más devastadoras. Porque si antes Giannis debía cargar con la responsabilidad casi exclusiva de generar juego, ahora tiene un socio que atrae la atención de las defensas, que crea sus propios tiros y que libera espacios en la cancha. Para Milwaukee, es como añadir una nueva dimensión a un arma que ya era letal. Si esta dupla logra alcanzar su mejor versión, no solo se hablará de ellos como un dúo exitoso, sino como una combinación histórica, comparable a las más grandes de todos los tiempos. Razón 2. La revancha de Damian Lillard. El caso de Damian Lillard merece un análisis aparte. Su primera temporada en Milwaukee estuvo lejos de lo que muchos esperaban. Pasó de promediar más de 32 puntos por partido con Portland, siendo el eje absoluto de la ofensiva, a quedarse en 24 con los Bucks, con porcentajes de tiro más bajos y mucho menos protagonismo. Esa caída estadística fue suficiente para que varios medios y analistas lo señalaran sin piedad, llamándolo acabado, como si su mejor versión ya hubiera quedado en el pasado.
Pero la realidad es más compleja que una simple hoja de estadísticas. El traspaso que lo llevó a Milwaukee se resolvió tarde en el verano, lo que le impidió entrenar con la misma intensidad de siempre. Cualquier jugador que está pendiente de un traspaso sabe que un esfuerzo físico al límite, con riesgo de lesión, puede arruinar una negociación millonaria. Eso significó que Lillard arrancó la temporada con menos ritmo del habitual. A eso se sumó un reto que pocas veces se menciona. Después de más de una década siendo la primera opción en Portland, tuvo que aprender a ser la segunda espada detrás de Giannis. Adaptarse a un rol distinto, en un sistema ofensivo ya establecido, no es un ajuste sencillo para alguien que estuvo acostumbrado a tomar las decisiones más importantes en cada ataque. Como si eso no fuera suficiente, también tuvo que lidiar con un proceso personal muy difícil. Un divorcio y una batalla legal por la custodia de sus hijos le acompañaron durante gran parte del curso. Son situaciones que trascienden el deporte, pero que inevitablemente afectan la concentración, la energía y la estabilidad emocional de cualquier persona, incluso de un profesional de élite como él. La diferencia ahora es que todo ese contexto quedó atrás. Lillard sabe exactamente cuál será su rol en el equipo, tiene estabilidad en su vida personal y contará con una pretemporada completa para recuperar el ritmo físico que siempre lo caracterizó. Eso cambia todo. El propio Dame lo dijo recientemente. No está en declive, no siente que su cuerpo haya perdido capacidad. Sigue llevando una vida disciplinada, cuidando cada detalle de su preparación, y asegura que todavía es capaz de hacer lo mismo que hacía hace 2 o 3 temporadas, cuando era uno de los jugadores más temidos de la liga. Por eso, la temporada 2025 se perfila como su gran revancha. No solo busca reivindicarse ante la crítica, sino también demostrar que, con el contexto adecuado, todavía puede ser ese jugador que decide partidos, que clava triples imposibles y que eleva a su equipo en los momentos más importantes. En Milwaukee lo esperan con los brazos abiertos, porque saben que un Damian Lillard motivado y enfocado puede ser la diferencia entre un buen equipo y un campeón. Razón 3. Refuerzos silenciosos pero efectivos. El tercer punto clave está en los movimientos que Milwaukee hizo durante la agencia libre. No fueron fichajes de portada ni traspasos que sacudieran la liga, pero sí incorporaciones inteligentes, pensadas para atacar debilidades muy específicas. Y a veces, son precisamente esos ajustes discretos los que terminan marcando la diferencia entre una eliminación temprana y una carrera hacia el título. El primero fue Gary Trent Jr. A lo largo de su carrera, se ha consolidado como un tirador confiable, capaz de abrir la cancha y castigar cualquier defensa que deje espacio. En sus mejores temporadas también mostró chispazos defensivos, aunque sus métricas del último año no fueron alentadoras. Sin embargo, el contexto lo explica. En Toronto, un equipo en plena reconstrucción, su rol era distinto y menos exigente. Ahora, en Milwaukee, con un contrato corto y mucho que demostrar, tiene la motivación perfecta para recuperar ese nivel y convertirse en un arma de impacto en ambos costados. El segundo refuerzo fue Delon Wright, un especialista defensivo que no necesita brillar en ataque para ser valioso. Sus estadísticas lo colocan entre los mejores de la liga en 2 apartados esenciales: forzar pérdidas de balón y defender sin cometer faltas. Su presencia en el perímetro puede ser el antídoto que Milwaukee necesita para cubrir las carencias defensivas de Lillard, dándole al equipo una opción confiable contra bases rápidos y anotadores. Y finalmente, Taurean Prince. Su temporada anterior fue irregular, en parte porque debió asumir un rol de titular que no le favorecía. Pero cuando juega como sexto hombre, su rendimiento mejora notablemente. Su versatilidad lo hace capaz de aportar minutos de calidad tanto en ataque como en defensa, y en un equipo con aspiraciones reales suele sacar lo mejor de sí mismo. Volver a un rol más natural puede devolvernos a ese Prince sólido y confiable que tantas veces ha sido pieza útil en rotaciones competitivas. Ninguno de estos fichajes generó titulares ruidosos, pero todos tienen algo en común: encajan con necesidades concretas del equipo. Y en una liga donde los campeonatos se deciden por detalles, esos movimientos silenciosos pueden ser exactamente lo que separe a Milwaukee de otra decepción o de un nuevo anillo. Razón 4. Chris Middleton, el factor olvidado. Cuando se habla de los Milwaukee Bucks, el debate casi siempre gira alrededor de Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard. Y es lógico. Son las dos superestrellas del equipo, los jugadores que concentran la atención de los medios y los que ocupan los titulares. Pero en medio de ese ruido mediático, hay un hombre que muchas veces queda en segundo plano, pese a que una y otra vez ha demostrado ser decisivo: Chris Middleton. En la última serie de playoffs contra los Indiana Pacers, fue él quien dio un paso al frente cuando más lo necesitaban.
Elevó sus números de manera espectacular en comparación con la temporada regular, casi 25 puntos por partido, 9 rebotes y más de 5 asistencias, todo con porcentajes de tiro de élite. No fue una casualidad, ni una simple racha de buena forma. Fue la confirmación de un patrón que ya hemos visto repetirse varias veces a lo largo de su carrera. Lo más impresionante de Middleton es su capacidad para elevar su nivel en los momentos de mayor presión. En 3 de las últimas 4 postemporadas, ha mejorado sus estadísticas respecto a la fase regular. Este tipo de jugadores recibe una etiqueta muy particular: Playoff Riser. No se trata de una estrella que desaparece cuando las luces son más brillantes, sino de alguien que crece, que aprovecha los escenarios más grandes para mostrar su mejor versión. Es cierto que los años pasan, y que las lesiones lo han frenado en algunos momentos recientes. Ya no es el más joven del equipo, ni tiene la misma explosividad física de antes. Sin embargo, el contexto actual lo coloca en una posición ideal. Con Giannis y Lillard cargando con la mayor parte del protagonismo ofensivo, Middleton se convierte en la tercera opción. Eso significa menos desgaste, menos presión por ser el que siempre decida, y al mismo tiempo más libertad para enfocarse en lo que mejor sabe hacer, elegir bien sus tiros y ejecutarlos con la frialdad de un veterano. Su especialidad es el juego de media distancia, una zona cada vez menos utilizada en el baloncesto moderno, pero que puede resultar mortal cuando se domina con precisión. Mientras Lillard abre la cancha con su rango de triple prácticamente ilimitado, y Giannis castiga sin piedad en la pintura, Middleton ocupa ese espacio intermedio. Su fiabilidad desde ahí convierte al ataque de Milwaukee en un rompecabezas casi imposible de resolver. Si la defensa se cierra en la pintura, él responde desde el codo de la cancha. Si presionan el perímetro, él aparece con un tiro de media distancia que rara vez falla. Por eso, aunque no siempre aparezca en las portadas, Middleton es la pieza silenciosa que equilibra a los Bucks. Y en una serie larga de playoffs, donde los entrenadores rivales ajustan y buscan debilidades constantemente, tener un jugador capaz de castigar desde esa zona olvidada del baloncesto puede ser el detalle que defina quién avanza y quién se queda en el camino. Razón 5. El desafío interior y los rivales en el este. No todos son buenas noticias para Milwaukee. A pesar del talento y la profundidad que han construido, existe un punto débil que puede convertirse en un dolor de cabeza: la posición de pívot. Brook López ha sido durante años la ancla defensiva del equipo, el hombre que sostiene el esquema desde la pintura. Su capacidad para proteger el aro, intimidar rivales y adaptarse a distintas coberturas lo ha hecho invaluable en el sistema de los Bucks. Sin embargo, a sus 36 años, el riesgo de un declive físico es evidente. Sus métricas defensivas todavía son de élite, pero basta con perder un paso para que un pívot veterano quede expuesto en una liga cada vez más rápida y atlética. Y si eso ocurre, Milwaukee no tiene un reemplazo de su mismo nivel. Bobby Portis aporta energía, intensidad y puntos desde el banquillo, pero no es un defensor confiable en el interior. Si López llegara a bajar el ritmo o sufrir una lesión, la pintura de los Bucks podría convertirse en un punto débil que los rivales no dudarían en atacar. Y ese no es el único desafío. La competencia en el este será feroz. Boston sigue siendo el rival a vencer, pero ya no cuentan con las piezas que solían complicar tanto a Giannis. Marcus Smart, Grant Williams y Robert Williams ya no están, y eso deja a Porzingis, Horford y algunos ajustes defensivos como las principales opciones para intentar detener al griego. Siendo honestos, frenar a Giannis con ese personal parece casi imposible. Pero no solo los Celtics representan una amenaza. Los Knicks han encontrado en Jalen Brunson a un líder ofensivo capaz de desarmar defensas con su control del ritmo y su capacidad para decidir partidos. Los Sixers, con un Tyrese Maxey en plena explosión, tienen la velocidad y agresividad necesarias para castigar a Milwaukee desde el perímetro. Los Pacers confían en Tyrese Haliburton, un base creativo y preciso que puede desarmar defensas tanto con el pase como con el tiro. Y los Cavaliers cuentan con Donovan Mitchell, un anotador explosivo capaz de incendiar una serie con rachas ofensivas imparables. El patrón es evidente. La mayor vulnerabilidad de Milwaukee está en la defensa contra bases rápidos y dinámicos. Y en un este plagado de talentos de ese perfil, será fundamental que los Bucks encuentren las herramientas para responder, ya sea con ajustes tácticos o con el aporte de refuerzos como Delon Wright y Gary Trent Jr., que llegan precisamente para reforzar esa área. Al final, la sensación general es que este equipo está siendo subestimado. Entre la narrativa de que Lillard está en declive, las dudas sobre la salud de Middleton y la edad de López, muchos analistas los colocan un escalón por debajo de los favoritos. Pero la realidad es otra. Milwaukee todavía tiene uno de los núcleos más sólidos de toda la NBA.
con Giannis en su mejor momento, con Lillard decidido a demostrar que aún es una superestrella, y con Middleton como ese jugador silencioso que nunca falla en playoffs. Los Bucks tienen todo lo necesario para volver a competir por lo más grande. La gran pregunta es inevitable. ¿Será suficiente para superar a Boston y levantar otra vez el trofeo Larry O'Brien? La respuesta llegará en los próximos meses. Pero una cosa es segura. Nadie debería subestimar a los Milwaukee Bucks. Milwaukee afina su plan lejos de los focos. Y mientras todos miran hacia otro lado, tú puedes estar un paso adelante. Suscríbete y conviértete en esa voz que no repite lo que todos dicen, sino la que entiende lo que de verdad importa.